¿Me confirman, por favor, si está bien el audio? Buenos días, Inge. Sí se escucha y se puede ver la pantalla. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Entonces, hasta que sus compañeros se vayan conectando, vamos revisando algunos puntos para lo que es el desarrollo de las clases, ¿sí? Ustedes ya han ido realizando ensayos de laboratorio con los auxiliares. Bueno, lo que han ido haciendo es revisar lo que son las normas de ensayo, ¿sí? Hemos dado este adelanto este semestre de tal forma de que ustedes puedan un poquito interiorizarse con lo que son los ensayos de laboratorio, para que ya con un cierto grado de conocimiento de cómo se interpreta y se realiza estos ensayos, podamos pasar a lo que son las clases teóricas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de estas clases teóricas? Que ustedes puedan relacionar los conceptos del para qué sirve un ensayo de laboratorio y cuál es su objetivo principal, ¿sí? Ustedes ya han visto con alguna simulación de datos lo que son los ensayos de laboratorio, pero ahora vamos a relacionar para qué sirve y cómo los puedo interpretar, ¿sí? Entonces, yendo un poquito a lo que ustedes tenían, vamos a pasar a lo que era el informe 2, que en este caso correspondía a la parte de agregados Petros, que es lo que vamos a empezar el día de hoy. Ustedes tenían estos métodos que presentan acá, ¿sí? Pero la cuestión, más allá de ir viendo a qué represento, qué tengo que hacer con estos ensayos, es ir vinculando cuándo los aplico y en qué condiciones, ¿sí? De esta forma, la clase de hoy empezaríamos con lo que es el tema 1, en este caso he cambiado un poquito los temas, el orden de los bueno, no, esto no está tan relacionado en el mismo orden con el que estaban con los laboratorios, porque ustedes empezaron con el primer tema que era pavimentos rígidos, ¿sí? En este caso hemos invertido un poquito, vamos a empezar con la parte de pavimentos flexibles para posteriormente en la última clase finalizar con lo que son los ensayos vinculados para pavimentos rígidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a ir dividiendo las clases? El día de hoy comenzamos con el primer tema, agregados Petros para mezclas asfálticas. La duración va a ser los 90 minutos de clases. Y la siguiente clase comenzamos de la siguiente forma. Iniciamos a las 9:45 y los primeros 15 minutos de la clase corresponden a consultas del tema 1 que vamos a llevar hoy, ¿sí? Posteriormente pasamos a las 10 de la mañana a lo que es el examen del tema número 1, de lo que vamos a revisar hoy, ¿sí? Los exámenes no van a durar más de 15 a 20 minutos, porque esto es con formulario de Google y es más que todo una selección de cuál es el concepto adecuado que se tiene o que está vinculado con la pregunta, ¿sí? No es, y en algún caso tendrá y estará relacionado con el contenido que ustedes tenían acá en los informes de laboratorio, ¿sí? Ustedes un examen del dominio de estos temas. Entonces, en algún punto puede contener, si estamos hablando, por ejemplo, en este caso de lo que es el tema de agregados pétreos, que hoy lo vamos a revisar, se les va a consultar también en lo que son los exámenes algún punto de lo que es el laboratorio correspondiente que ustedes ya lo han resuelto, ¿sí? En este sentido, se les recomienda que ustedes revisen el material que se va a llevar en la clase y muy aparte también revisen lo que ustedes han hecho en su informe de laboratorio, ¿sí? De esta parte se les va a ir ya subiendo las notas de los grupos y los grupos que hayan tenido alguna deficiencia o no tengan una nota completa en el laboratorio, se va a hacer una clase adicional con los auxiliares para que les expliquen en qué parte pueden haber fallado en la elaboración de su informe, ¿sí? Entonces, esto voy a abrir un paréntesis los días viernes para que ustedes puedan tener esa revisión. Hoy voy a subir las notas de los laboratorios que ustedes han realizado hasta ahora. Si tienen alguna nota que no es la más adecuada para un informe de laboratorio, el día de mañana ustedes tendrían lo que es una clase adicional con los auxiliares para que ustedes puedan consultar en qué parte ha sido su error, ¿sí? Porque de esta forma estarían la próxima semana repitiendo mismos errores. En este sentido, la clase de duda, consultarla a todos ustedes que
vayan a llevar con los auxiliares en la parte que ustedes han tenido errores en su informe, es consultarles la hora, qué hora podrían pasar mañana ustedes pasar esa clase de dudas. ¿Está bien a las 8:15? Yo entiendo que no va a ser para todos los grupos. Hay quienes lo han hecho bien en su informe de laboratorio, pero puede haber grupos que hayan tenido una mala nota en el laboratorio y que tengan que reforzar conceptos, porque si algo está mal en su informe de laboratorio van a repetir mismos errores en el examen que se les vaya a tomar acá, ¿sí? Este examen es lo que se lleve en la clase de hoy, más los informes de laboratorio que ustedes ya han entregado. Consultarles a todos a las 8:15 mañana, ¿estaría bien? Sí, estaría bien. Ya. Como les menciono, no es para todos los grupos, es para quienes tengan dudas de algún punto de que no se haya hecho o no se haya realizado bien en los cálculos que tenían en lo que es el informe de laboratorio, ¿sí? Posteriormente a lo que es el examen, que no va a durar mucho, que son preguntas bastante puntuales o ejercicios que ustedes ya los han realizado en los informes de laboratorio, pasamos con la clase teórica del siguiente tema, ¿sí? Posiblemente esta parte de cementos asfálticos, bueno, yo lo dividí en dos partes porque es un tema bastante amplio y ustedes no lo han revisado o es la primera materia en la que ustedes están relacionando con este tipo de material. Lo había dividido en dos partes, ¿sí? Esto todavía está por verse, si esto se coloca en una sola clase o se divide en dos, y para ajustar un poquito lo que son los tiempos y que coincida con lo que son la finalización del semestre, ¿sí? Pero de forma general, como ustedes van viendo acá el cronograma, más o menos a partir de la siguiente clase, esa va a ser la dinámica. Primera parte de dudas, lo que es posteriormente el examen y la clase teórica, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta finalizar los temas que correspondería a la revisión de lo que son los materiales empleados en pavimentos, ¿sí? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Dudas, comentarios? Entonces, nuevamente, por favor, les pondría lo que es, aquí voy a modificar este cronograma. Los días viernes a las 8:15 sería la clase de dudas del tema que esté relacionado, ¿sí? Ustedes tienen aquí el primer tema, sería lo que es mezclas agregados pétreos. En la siguiente clase que vamos a revisar cementos asfálticos, ya con la explicación y demás conceptos, ustedes puedan tener una clase de apoyo con los auxiliares para revisar, por ejemplo, lo que contenía su informe. A ver, vamos acá. Lo que son características de ligantes. Si en alguno de estos puntos ustedes han tenido problemas ya, y esto para el siguiente examen, ¿sí? Entonces voy a añadir esto. Los días viernes a las 8:15 sería clase de dudas de las notas de laboratorio que estén vinculadas con el examen a tomarse la clase siguiente. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, pasemos por favor a lo que es el desarrollo de la clase. Vamos a empezar con el tema de, puntualmente al tema de agregados para lo que son las mezclas asfálticas, ¿sí? Entonces, nuevamente, estas clases teóricas son fundamentos, ¿sí? Es una base referencial para que ustedes entiendan cuál es la vinculación y caracterización de materiales que se emplean de forma general en el pavimento, ¿sí? De esta forma nos vamos a enfocar netamente a lo que es el revestimiento. Vamos a revisar primeramente lo que es el revestimiento para pavimentos flexibles, este material que se utiliza acá, y posteriormente vamos a hacer una revisión de lo que son pavimentos rígidos, ¿sí? Que ustedes ya han llevado características de lo que son las mezclas de cemento Portland en las clases de hormigón, ¿sí? El punto más fuerte en este caso sería lo que son el entendimiento de cómo se vinculan los materiales que se trabajan en los pavimentos flexibles, dado que es la primera materia que, como les mencionaba, están revisando lo que son lo que es el material del cemento asfáltico, ¿sí? Entonces, ¿qué contiene
las clases teóricas que vamos a revisar. Son 4 temas puntuales. En este caso, el primer tema, la clase de quesos agregados pétreos. Esto para las mezclas asfálticas. Siguiente tema, cementos asfálticos, tema nuevo para ustedes, ¿sí? Siguiente punto, la combinación de ambos elementos, lo que son los agregados y los cementos asfálticos. Posteriormente tendrán el detalle de lo que son las mezclas asfálticas como resultado, ¿sí? Que si bien la mezcla asfáltica hereda características de ambos materiales, llega a ser un material totalmente nuevo con base a las condiciones que se tengan en campo. Y finalmente una revisión de los ensayos de pavimentos rígidos, que son ya puntos, aspectos más puntuales. ¿Qué bibliografía base vamos a utilizar? Ustedes, este texto de pavimentación asfáltica es de la Petrobras, ¿sí? De Brasil. Esto les voy a facilitar en el Classroom. Esto lo tengo en digital. Esos otros 2 elementos o libros no los tengo en formato digital, ¿sí? Son impresos. Eventualmente voy a revisar si es que escaneo alguna parte del libro para facilitarles. O en este caso, si ustedes pueden conseguir esos textos, va a ser de mucha utilidad para lo que son su consulta, no solamente para la materia, sino posteriormente cuando ustedes estén trabajando en el área, ¿sí? Entonces, este texto de acá es un texto colombiano y este también es un texto colombiano. Este va netamente a la parte de pavimentos asfálticos, ¿sí? Y yo también reviso un poco de pavimentos rígidos. Este otro texto es en general toda la parte de prácticas de laboratorio para el área de ingeniería civil. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar lo que es materiales para hormigones, maderas, aceros, ¿sí? Y va detallando paso a paso de cómo hacer la interpretación de estos ensayos. Esto posteriormente es el momento ustedes necesitan realizar alguna evaluación de algún material en obra y quieren realizar la consulta de cuál es la práctica correcta a realizar para este tema, ¿sí? Entonces, nuevamente, este texto les voy a facilitar. Esto sí lo tengo en digital. Estos otros 2, sería bueno que ustedes, si en algún momento lo pueden comprar. Esto, anteriormente, no sé si se acuerdan que había una señora que vendía libros acá en el bloque antiguo. Ella tiene estos libros y si algún rato lo ven, podría ser un buen texto de referencia para que ustedes lo tengan a mano, ¿sí? Pasemos entonces a lo que es el tema número 1. Si bien en la estructura del pavimento tenemos otros elementos como la capa base, su base y en este caso el estrato de la subrasante, donde vamos a enfocarnos en la revisión de cómo se combinan los materiales, es en la carpeta de rodadura, ¿sí? Ya sea esta para los primeros temas, que es la pavimento flexible, o para el último tema, que son los pavimentos rígidos. Les pido por favor que vayan en las siguientes diapositivas anotando conceptos, ¿sí? Vayan anotando conceptos porque es a partir de esos conceptos que vamos a revisar ahora, que posteriormente salen las preguntas del examen, ¿sí? Entonces, vamos a revisar cuál es la función y cómo se desempeña un agregado dentro de un revestimiento asfáltico, ¿sí? ¿Cómo se integra este elemento con el asfalto, ¿sí? El primer punto a revisar son características generales, sus propiedades de origen y procesamiento del agregado, para posteriormente ver qué sucede según las características de este elemento, la vinculación que llega a tener con el asfalto o el cemento asfáltico. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando del revestimiento asfáltico, es la capa que recibe directamente la acción. Este tiene el objetivo de mejorar las condiciones de rodadura en cuanto al confort y seguridad para el usuario. Y al mismo tiempo debe presentar la capacidad de resistir al efecto del tránsito, ¿sí? ¿De qué materiales está compuesto? En este caso lo componen lo que son los agregados pétreos y la vinculación con lo que es el cemento asfáltico. ¿Cuál es la característica principal de esto? Los agregados pétreos son materiales extraídos de canteras cercanas al proyecto,
¿sí? Entonces, cuando estemos hablando de un material pétreo, tenemos que tener la idea clara. El material pétreo es regularmente un material que está cerca al proyecto donde se esté desempeñando, esta actividad de construcción. Entonces, este material va a ser variante, va a tener sus variaciones según el lugar donde se esté desarrollando, y tengo que revisar cuáles son sus propiedades de origen y cuáles van a ser sus propiedades de procesamiento según el lugar donde se encuentra el proyecto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental con el cemento asfáltico? El cemento asfáltico, para el caso particular de Bolivia, es un material que es importado, ¿sí? En Bolivia no se produce lo que es cemento asfáltico, nosotros importamos el cemento asfáltico. Ya vamos a revisar en el capítulo, en el tema número 2, de por qué nosotros somos importadores de cemento asfáltico y no productores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia del tema de los agregados pétreos? Como este material es extraído de puntos cercanos al proyecto, tengo que analizar sus características para que tenga una buena combinación con el cemento asfáltico que lo voy a importar, ¿sí? En este caso tendré que ir haciendo revisiones con diferentes cementos asfálticos para ver cuál se desempeña mejor con el agregado pétreo que se tiene o se obtiene en canteras cercanas al proyecto, ¿sí? ¿Hasta esta parte alguna duda? ¿Dudas, consultas? Bueno, si no hay mayores consultas, pasemos entonces a la revisión de otros conceptos, ¿sí? ¿Cuál es el grado de importancia? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el efecto que tengan los agregados en lo que es una mezcla asfáltica? ¿Sí? Ustedes han debido ver en campo diferentes tipos de fallas que pueden darse en el pavimento, ¿sí? En pavimentos flexibles, sobre todo. Ustedes han debido ver, por ejemplo, lo que son abollamientos, ¿sí? Lo que es tema de fatiga, que en este caso son los agrietamientos, o fatiga térmica, que ya va vinculado con el cemento asfáltico. Entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, tengo una falla por abollamiento? ¿Sí? Tengo que entender que las fallas de abollamiento, en este caso de formación permanente, de forma técnica, están vinculadas o se debe su aparición en casi un 80% por el tipo de agregado que tengo, ¿sí? Entonces, entenderé, por ejemplo, cuando observo fallas en el revestimiento asfáltico, según el tipo de falla, con qué tipo de elemento, con qué material está vinculado. En este caso, como vemos en esta gráfica, vemos la influencia del agregado y del cemento asfáltico en el desempeño de una mezcla, ¿sí? Como observan acá, para la parte de formación permanente, el agregado es responsable en casi 80% de que se dé ese tipo de fallas. Será solamente un 20% de función de lo que es el ligante o cemento asfáltico. ¿Qué pasa cuando se tiene agrietamientos? Esto está casi mitad a mitad, ¿sí? Un 60% para el ligante y un 40% para lo que es el agregado. ¿Y qué pasa cuando se tiene fallas por fatiga térmica? En general estará vinculado con lo que es el ligante, en un 80%, y un 20% del agregado. ¿Qué tipo de fallas son comunes en nuestros pavimentos? Regularmente tenemos fallas por deformación permanente o abollamiento, ¿sí? Entonces, es necesario saber qué factores pueden estar vinculados con el agregado que den este tipo de falla en el proyecto, ¿sí? Pasemos a lo que son conceptos, terminología. En este caso, cabe resaltar que el material pétreo que se maneja dentro o que se tiene en la mezcla asfáltica no se llama suelos, ¿sí? Se llama, la terminología correcta, es decir, los agregados, ¿sí? Cuando estamos hablando ya del revestimiento, el material pétreo que se utiliza en el revestimiento asfáltico se llama agregados. En este caso los podrás dividir de la siguiente forma: agregados gruesos o agregados finos, ¿sí? Algunos los dividen como arenas y gravas, pero en este caso, ojo,
la terminología correcta del pétreo en la mezcla asfáltica es con el término agregados, ¿sí? Ya sea agregados gruesos o agregados finos. Y en este caso, ¿qué son? En general son materiales granulares sólidos, que son inertes, y que se utiliza con adición de lo que son algún material cementante, en este caso el cemento asfáltico, en una granulometría adecuada para lo que es la ejecución del revestimiento asfáltico, ¿sí? ¿Qué tipos de agregados pétreos tenemos? En este caso están divididos en los siguientes grupos. Se tiene lo que son los agregados naturales, que esto incluye todas las fuentes de ocurrencia natural, y se utilizan solamente después de una modificación en la distribución de su tamaño para adaptarse a las exigencias de su disposición final, ¿sí? Tenemos los agregados de trituración. En este caso son aquellos que se obtienen de la trituración de diferentes rocas de la tierra, ¿sí? Incluyen los materiales que tengan propiedades físicas adecuadas. Y finalmente tenemos lo que son agregados artificiales, que son subproductos de procesos industriales. En este caso pueden ser los fresados y para el reciclado del material, ¿sí? ¿Qué se sugiere en esto? Los agregados naturales no son utilizados regularmente en lo que son los revestimientos asfálticos. ¿Por qué? Porque la redondez de estos elementos puede generar lo que son deformaciones, ¿sí? Se sugiere que el 100% del material que está utilizándose en el pavimento flexible sea agregado de trituración, o en este caso con alguna adición de lo que son agregados artificiales, siempre y cuando tengan las características adecuadas para incorporarse en el revestimiento asfáltico, ¿sí? Entonces, por favor, para lo que son agregados para la pavimentación, los agregados de trituración son los que se utiliza para la parte de pavimentos flexibles. Agregados naturales son usados para lo que son los pavimentos rígidos, ¿sí? Esa diferenciación tiene que estar clara. Pasemos entonces cuál es la clasificación de las propiedades del pétreo de forma general. Cuando estamos hablando del agregado pétreo, tenemos que entender dos características fundamentales de este elemento, ¿sí? Primeramente, ¿cuál es su propiedad de origen? Porque tenemos dos aspectos diferenciados: la propiedad de origen y las propiedades relacionadas con su procesamiento. ¿A qué vamos con las propiedades de origen? Son propiedades que no se va a cambiar del material, ¿sí? Es decir, este elemento tiene estas características naturales, ¿sí? Y las propiedades relacionadas con el procesamiento están vinculadas con aspectos que cambien su forma, cambien alguna característica para que se acomode dentro de las exigencias del proyecto, ¿sí? Pero en este caso tendré que entender que son dos características separadas. Una es las propiedades de origen, que es netamente del material, y otra que son las propiedades que puedo levemente modificar para que se acomode a las exigencias del proyecto. Pregunta: dentro de las propiedades de origen, ¿ustedes qué tipo de características creen que están vinculadas con este elemento? ¿Una sugerencia, alguna característica que no van a poder cambiar? En las clases se va a tomar en cuenta la participación, ¿sí? ¿Qué elementos creen que estén vinculados con lo que son propiedades de origen de un agregado pétreo? ¿Qué elementos no pueden cambiar en un agregado pétreo? Su capacidad de soporte, Inge. Ya, un poco. ¿Podrías detallar un poco más esa explicación? Cuando te refieres a capacidad de soporte, ¿a qué característica te refieres?
O sea, la parte de la resistencia del agregado pétrico, que depende mucho de la humedad, de su densidad, en qué grado se encuentra. A ver, voy a anotar tu nombre, Álvaro Marcelo. No me sale tu nombre completo. ¿Cuál es tu apellido? Delgado Tribeño. Delgado Tribeño. Sí, mencionaste un elemento que es importante, la densidad. ¿Sí? La densidad del agregado petróleo no va a cambiar, por más que ustedes hagan cualquier cosa. Supongamos, tienen una roca y ustedes pasan un proceso de, por ejemplo, trituración. Después de que trituran la roca y lo pasan a, digamos, a una granulometría más fina, ¿va a cambiar su densidad? No va a cambiar porque eso es inherente al material, ¿sí? Es una propiedad de origen que no va a cambiar. Hay otro aspecto que puede estar vinculado, que en este caso es la resistencia del material. ¿Con qué ensayo ustedes evalúan la resistencia del material de los agregados Petra? Ensayo por abrasión. Ya, en este caso, ¿qué ensayo sería, Marco Antonio? La de Los Ángeles. Ya. ¿Qué otro elemento más consideran que está dentro de esta de propiedades de origen? Vamos participando sin miedo, estamos aprendiendo en la clase, para eso que estamos pasando la clase. A ver, vayan recordando algún ensayo de laboratorio que ustedes han hecho. ¿Cuál o qué característica no sería modificable? Ya hemos anotado dos, en este caso la densidad y la dureza. Vamos, revisen tienen la lista de sus ensayos de laboratorio. Den una revisadita y cuál podría ser otro aspecto que es propio del material. La cantidad de humedad. En este caso, cuando se trabaja en mezclas asfálticas, el material tiene que estar 100% seco. ¿Sí? Cuando se trabaja con la parte de compactación de suelos, en las capas granulares, sí es un elemento que se tenga que revisar cuál va a ser el contenido óptimo de humedad para compactación del suelo. Pero en este caso estamos netamente trabajando con pétreos de la carpeta asfáltica. ¿Alguna? La textura puede ser o la porosidad también. Sí, la textura, en este caso la textura puede ser levemente modificada tras un proceso de trituración. ¿Sí? Ahí estaríamos trabajando con propiedades relacionadas con su procesamiento. Pero bueno, estamos tocando estos dos temas, puede ser también, está vinculado en este caso lo que son la forma del material. ¿Sí? Perdón, Richard, tu apellido, por favor. Valdivia Tribeño, Richard Norman. Ya. ¿Alguna otra característica que pueda ser entre propiedades de origen o propiedades relacionadas con el procesamiento? A ver, vamos viendo acá para que no nos perdamos. A ver, cuando estamos en cuarteo de muestras es una separación simplemente, ¿verdad? La granulometría, cuando ustedes están haciendo un análisis granulométrico, ¿a cuál de los dos pertenece? ¿Propiedades de origen o de procesamiento? De procesamiento, Inge. Ya, nombre, por favor. Ramírez Checa Nilser. Ramírez Checa. Ya, perfecto, gracias. Combinación granulométrica, simplemente estoy combinando con las características que cada uno tiene para un punto final, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la densidad real, la densidad ya hemos revisado. El desgaste es una propiedad de origen, porque es propio e inherente al material. Este equivalente a arena, ¿en cuál iría? ¿Propiedades de origen o de procesamiento?
¿Se acuerdan cuál es la función de un ensayo equivalente de arena? Procesamiento, Inge. Ya. Nombre, por favor. Luis Germán. ¿Quién participó? Fue Luis Germán, ¿verdad? Lore Toto. Exacto, gracias, Luis. Sí, muchas gracias, Luis. En este caso, el equivalente de arena va vinculado con el procesamiento. ¿Por qué? Porque tras un proceso de triturado, estoy cambiando la forma del material, tengo lo que son elementos de polvo, ¿sí? Entonces, el ensayo equivalente de arena revisa las características de la cantidad de material fino que tenga tras el proceso de trituración. Este porcentaje de caras fracturadas. Las caras fracturadas está relacionada con ¿qué? ¿Propiedades de origen o de procesamiento? Procesamiento, Inge. Ya, muchas gracias, Álvaro. Ya tiene dos participaciones. En este caso, efectivamente, correspondería a una propiedad de procesamiento porque necesito cambiar la angularidad del material que se llegue a utilizar en el revestimiento asfáltico, ¿sí? Tengo que tener material triturado y en lo posible con características cuboides, ¿ya? El siguiente punto, resistencia a los sulfatos. Origen o procesamiento. Eso es propiedad de origen. Ya, muchas gracias, Marco. Segunda participación en la clase. Sí, en este caso es una propiedad de origen porque el material va a tener cierta composición química que tras la revisión de la resistencia a lo que son ya sea el sulfato de magnesio o de sodio, me va a dar un tipo de desgaste, ¿sí? Tenga el tamaño tenga la característica que tenga este material, tiene esa mineralogía, por lo tanto está relacionado con el grado de resistencia que pueda tener agentes químicos, ¿sí? Entonces, de estos puntos que ustedes han ido revisando, lo que son de los agregados, algunos van vinculados con lo que es origen y otros con lo que es el procesamiento, ¿sí? Retornemos entonces a la explicación. Entonces, ahora que ha quedado claro cuál es la diferencia entre una propiedad de origen y procesamiento, entenderé, por ejemplo, que en la propiedad de origen, en este caso, está vinculada con la dureza. La dureza va a ser algo que no se va a cambiar y es por eso que, por ejemplo, en varios proyectos se va revisando diferentes bancos de diferentes tipos de cantera, porque en algunos casos la dureza o la resistencia a la abrasión no es la suficiente, ¿sí? Y pese al ensayo que hagas, o en este caso no puedes incorporar ningún aditivo químico ni otro, es una propiedad de origen, no va a cambiar. El otro punto es la mineralogía. Si bien ustedes no tenían ensayos de mineralogía en la lista de ensayos que han ido revisando, es porque estas son evaluaciones un poco más puntuales de lo que es aspectos químicos del material, ¿sí? Pero nuevamente la mineralogía no va a cambiar. Eso es propio del material, es propio de su origen. Hay un punto que ustedes tal vez no considero que lo han visto en el siguiente tema, ¿sí? Que es la adhesividad, el ensayo de adhesividad, que tal vez en su lista de ensayos, vamos a salir de dudas, ¿sí? Ustedes acá tienen esto, método para determinar, aquí está, punto 16, ¿sí? La adhesividad del cemento asfáltico y el agregado grueso. ¿Por qué en este caso se ha colocado en el punto número, en el laboratorio siguiente, ¿sí? En el 4, y no se puso en el laboratorio número 2? En este caso, porque ustedes necesitaban revisar primeramente algunas características del cemento asfáltico y luego recién relacionadas con el agregado grueso, ¿sí? Pero en general, esta revisión de la adhesividad con el ligante debe hacerse en la primera fase, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hemos visto anteriormente, el agregado pétreo está ya cerca al proyecto y tendré que buscar un ligante que tenga unas características buenas de adhesividad, ¿sí? Entonces, será una de las primeras revisiones a analizar, ¿sí? Esto también es propio del pétreo. ¿Por qué? Porque depende de forma directa con la mineralogía del pétreo, ¿ya? Siguiente punto es resistencia a la desintegración química, que ustedes han llevado con los ensayos de sanidad.
Y algo que es importante para lo que es el diseño Marshall, la densidad y la masa específica, ¿sí? Esto para hacer las combinaciones volumétricas de la mezcla asfáltica. Dentro de las propiedades relacionadas con el procesamiento, ¿qué tenemos? El tamaño y granulometría, ¿sí? Porque en este caso se irá haciendo el proceso de triturado o chancado para obtener diferentes las granulometrías que necesito, ¿sí? La revisión de la limpieza, que en este caso se lo realiza con el equivalente de arena, y la forma de las partículas, ¿sí? El número de caras fracturadas que pueda tener el agregado pétreo, ¿ok? De esta parte de la clasificación según propiedades, ¿queda claro? ¿Queda claro cuándo ustedes tienen que revisar cuál es la propiedad de origen y cuál está relacionada con su procesamiento? En este caso, por ejemplo, existen algunas observaciones cuando, en referencia a la forma de las partículas, a veces tienen solo una cara fracturada y no dos caras fracturadas, ¿sí? Entonces, ahí se tendrá que revisar que este no es un problema, por ejemplo, del pétreo, porque muchas veces en las canteras se hace a través de la explotación de los agregados de canteras, se hace el posterior chancado, ¿sí? Entonces será un problema relacionado con el chancado, con el procesamiento. ¿Qué pasa si tengo si el material está excesivamente sucio? También será un problema relacionado con su procesamiento. ¿Qué pasa si el tamaño y la granulometría no son los adecuados? Nuevamente esto está vinculado con lo que es el procesamiento, ¿sí? En cambio, estos puntos que vienen aquí adelante son elementos que no van a cambiar porque esto ya es propio del material, ¿sí? Rápidamente pasemos a revisar un poquito lo que son los conceptos, ¿sí? El objetivo del ensayo, más allá que el procedimiento. Ustedes, en cierta forma, acá, en lo que son sus informes de laboratorio de agregados pétreos, ya han revisado cuál es el procedimiento del ensayo, ¿sí? Pero vamos a ir vinculando un poquito con sus características de qué es lo que busco, qué es la que información me da. Iniciemos entonces con lo que son propiedades de origen. En este caso, cuando estoy hablando de propiedades de origen, nuevamente estamos viendo la parte de dureza, mineralogía, adhesividad con el ligante, resistencia a la desintegración química y lo que es la densidad o masa específica, ¿sí? Pasemos con el elemento de dureza. También se tiene el ensayo microdeval y también se tiene el ensayo 10% pinos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estos tres ensayos? Ustedes han revisado las características de este ensayo de acá. El ensayo de Los Ángeles es el que está en la normativa nacional, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, lo que voy revisando con el ensayo de Los Ángeles es que durante el proceso de mezclado y la ejecución del revestimiento asfáltico, los agregados pueden estar sujetos al quiebre y la abrasión, ¿sí? Y la abrasión también puede ocurrir durante la acción del tráfico. En este caso, los valores de los ensayos de Los Ángeles están entre valores de 40 a 55% para revestimientos asfálticos. Este elemento o este ensayo de Los Ángeles, ustedes lo realizan en estado seco, ¿sí? Sin embargo, puede existir algún tipo de agregado que en condiciones húmedas presente otro tipo de resistencia a la abrasión. Entonces, para eso se utiliza lo que es el ensayo microdeval. Este ensayo microdeval, ustedes, por ejemplo, lo pueden encontrar en la norma IN 10, ¿sí? De Colombia. Y este tiene una medida de resistencia a la abrasión que han sido sometidos a la acción combinada de lo que es la molienda de las bolas de acero en presencia de agua. Por eso aquí este es un poquito más pequeño, pero este se hace en presencia de agua, ¿sí? Lo que sucede, este ensayo en seco, puede ser que el petro tenga una muy buena resistencia, pero estando en material seco. ¿Qué puede pasar? Por efectos de humedad puede tener alguna deficiencia y eso se revisaría con un ensayo microdeval. Este ensayo también es realizado para lo que son las capas granulares, ¿sí? Que estas están expuestas a la acción de la humedad, ¿sí? Entonces tomen en cuenta, el ensayo de Los Ángeles se hace en seco, microdeval tiene la misma función de revisar la resistencia a la abrasión,
pero este lo hace combinado en presencia de agua. ¿Qué hace el ensayo 10% pinos? ¿Sí? En ese caso, lo que hace es una revisión mecánica, es una acción mecánica que busca tomar una revisión de la compresión necesaria para que el material produzca 10% de materiales finos por acción mecánica, ¿sí? Esto sobre todo se aplica para la revisión de la compactación. Entonces, este también es una revisión de dureza. La norma nacional todavía no está dentro de la lista normativa nacional, pero son ensayos importantes a tener en cuenta por si se quiere hacer mayores revisiones de las características del petro, ¿sí? Ensayo Los Ángeles en seco, microdeval, misma acción pero vinculada con agua, 10% finos, que busca una acción de compresión necesaria para producir esta cantidad de material fino por acción de compresión de los equipos utilizados, ¿sí? ¿Alguna duda del punto anterior, del aspecto de dureza? Ya las características mismas del ensayo, ustedes como han visto, los pueden revisar en las normativas de cada uno, cuál es el procedimiento y cuáles son los rangos, ¿ya? Pasemos al tema de mineralogía. En este caso, cuando estamos hablando del tema de mineralogía, se tiene tres grandes grupos, ¿sí? Estamos tratando con lo que son los agregados calizos, que en este caso la roca caliza es muy común, es abundante y es económica en procesos de trituración. Tenemos los agregados silíceos, que pueden no aportar suficiente adhesividad con los cementos asfálticos, y tenemos los agregados ígneos y metamórficos, ¿sí? ¿Qué características tienen estos tipos de agregados? En el primer caso de los agregados calizos, pueden ser eventualmente empleados en las capas granulares. Estamos hablando en la capa de base o subbase, ¿sí? Pero se exceptúa o no se recomienda su uso para lo que es el revestimiento asfáltico, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque tiene una facilidad al pulimiento y su carácter básico en este caso eventualmente genera menores problemas de adhesividad, ¿sí? Pero no se lo recomienda porque tiene una facilidad de pulimiento muy alta. ¿Qué pasa con los agregados silíceos? En este caso pueden no aportar suficiente adhesividad, ¿sí? Como se mencionaba, pueden no ser pueden presentar problemas de adhesividad. El material que se obtiene de este tipo de agregados tiene un alto número de caras fracturadas, y al tener un mayor número de caras fracturadas, pues tiene un mayor rozamiento interno, ¿sí? Y eso va a proporcionar que el esqueleto mineral sea bueno. Y finalmente, los agregados ígneos y metamórficos tienen cualidades de resistir a lo que son el pulimiento, ¿sí? Garantizan una buena textura superficial, incluso para tráficos muy intensos. Pero en este caso tiene una naturaleza más ácida, ¿sí? Entonces, al tener una naturaleza ácida, pueden presentar una deficiente adhesividad. Entonces, como vamos viendo, ya por la mineralogía del material, este está directamente vinculado con aspectos de adhesividad, ¿sí? Si tiene un carácter básico, no tiene problemas de adhesividad, pero tiene problemas de pulimiento. En este caso, los agregados silíceos pueden no soportar una suficiente adhesividad, pero sí tienen un buen número de caras fracturadas y pueden tener un buen esqueleto mineral. Y en este caso, los agregados ígneos tienen una naturaleza más, pero tienen deficiencia en la adhesividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene deficiencia en la adhesividad? Porque tendrá que utilizar algún modificador químico en el asfalto para que éste pueda vincularse con el agregado petro. A este aspecto de mineralogía viene el tema de adhesividad con el ligante, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no tiene una buena adhesividad con el ligante? Automáticamente se hace el revestimiento del cemento asfáltico con el agregado petro y lo rechaza, lo expulsa, ¿sí? Y genera esta circunstancia.
Si acá, por ejemplo, no se hace alguna modificación en el cemento asfáltico, vamos a tener problemas a temprana edad, ¿sí? En la mezcla asfáltica. Entonces, esta consecuencia que ya viene con propiedades de origen de los petros, de los agregados, noten este detalle, ya estamos desde la primera fase, desde cómo estamos analizando posteriores de punto final. Entonces, es necesario revisar o tener en cierta forma las características de la mineralogía, porque se va a estar vinculado automáticamente con la adhesividad del ligante, ¿sí? Cuando hablamos con ligante, se tiene que considerar tres tipos de agregados, ¿sí? El agregado fino y el filler, que también es parte de lo que son los agregados. ¿Qué revisiones se tiene que hacer? Ustedes han revisado algunos ensayos. En este caso, ustedes vamos revisando su lista de ensayos. Revisaron lo que es el método DNR, ¿sí? Existen otros ensayos también vinculados con la adhesividad. ¿Por qué es que hemos recomendado el método DNR? Si ustedes han hecho la revisión, este es un ensayo de la normativa brasilera. Algún momento en el laboratorio hicimos la revisión de cuál de los ensayos se adapta mejor, tiene mejores resultados. En ese caso vimos que el DNR se asimilan, tiene unas características más similares a lo que puede suceder en campo, ¿sí? Se tiene otros ensayos. Puede ser, por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de agregados gruesos, ¿sí? Estamos hablando de ligante asfáltico y agregado grueso, podemos emplear, en este caso, lo que es el agua hervida. ¿Qué es lo que se hace en líneas generales? El material que está revestido, el pétreo, se lo reviste con una cierta cantidad de ligante. Y en este caso, por si acaso, el ligante se eleva la temperatura hasta que esté en un estado fluido, se hace la mezcla y posteriormente ese material se le coloca agua hervida. ¿Sí? Estamos hablando de 100 grados centígrados del material, del agua que está evaluando esta vinculación, y posteriormente estas revisiones son revisiones casi visuales. ¿Sí? En su mayoría son revisiones visuales. Entonces, si tiene esta característica, me voy probando un 0.2, 0.04, 0.6, 0.8, hasta ver en qué punto el mejorador de adherencia ya no tengo esta característica, ¿sí? Existen otros ensayos también, como es este de la adherencia en bandeja, que realiza algo similar. Material al cemento óptico, que está en este caso en estado fluido, se va colocando lo que son los agregados, como ven en este caso, en una sola cara. Se lo coloca a cierta temperatura y posteriormente voy arrancando poco a poco los agregados y observando, por ejemplo, cuál es el grado de adhesividad que tiene. El grado de adhesividad, dependiendo de la normativa, algunos te sugieren que tenga una adhesividad superior al 95%. Es decir, que el 95% de las partículas estén suficientemente revestidas de asfalto. Y finalmente este ensayo que ustedes han revisado de lo que es la normativa brasilera, que en este caso utiliza una temperatura de 40 grados centígrados por 3 días. Sí, tal vez puede ser una cuestión un poco más similar a lo que sucede en campo, lo que pueda suceder en campo. Entonces, la temperatura 40 grados puede darse en campo. Si ustedes hacen una evaluación de la temperatura cuando está en estado seco, cuando estamos en verano y demás, podemos llegar a temperaturas 50, 60 grados para arriba. Eso vinculado con efecto agua puede vincularse y llegar a 40 grados centígrados, ¿sí? 3 días de desaturación puede ser 3 días de lluvias constantes, entonces sí, se asimila en cierta forma a condiciones de campo, por eso en cierta forma hicimos la recomendación para que ustedes lo revisaran en sus ensayos de laboratorio. Ya han visto el procedimiento, han observado que es una cuestión más visual, del cierto número de partículas que tengo, voy revisando si estas cumplen o no el parámetro de adhesividad mayor al 95%, ¿sí? Esos 3 ensayos que han visto es con los agregados gruesos. Sin embargo, también se puede tener problemas con lo que son los agregados finos, ¿sí? En este caso, me olvidaba mostrar que era otro último ensayo, que es el UCL. Este ensayo UCL no es todavía, es un estudio realizado en España, ¿sí?
pero que ya lo están aplicando a varios fundamental. En los anteriores puntos de agregados gruesos, ustedes vieron que es directamente el agregado que está vinculado con el ligante, ¿sí? En este punto ya no se hace, o sea, no se recurre a hacer simplemente el agregado, sino se hace una granulometría, se hace como probetas, ¿sí? Como cuerpos de prueba, cuerpos de prueba compastados. ¿Cuál es la diferencia y por qué se hace cuerpos de prueba? En este caso, se hacen cuerpos de prueba, si ustedes observan la granulometría, no tiene el tamiz 200, ¿sí? Bueno, este tamaño de tamiz está vinculado con lo que es los tamaños de tamices de la normativa europea. Pero en este caso, el más acercado sería el 0.63, que correspondería al tamiz 200, ¿sí? Si no existe un material 200, o sea, el filler o llenante que se conoce, el efecto de adhesividad y de cohesión depende netamente del material, del agregado que se está trabajando. Y dependiendo de la granulometría, ustedes tienen estas granulometrías T10, que es un poco más gruesa que la T5, van a tener una probeta que tiene un alto porcentaje de vacíos, 20% de vacíos para arriba, donde va a ingresar el agua. Entonces, al ingresar el agua, va a empezar a hacer el efecto va a afectar lo que es la vinculación ligante-pétreo, y ahí se va a hacer una revisión de cuál es el grado de adhesividad, ¿sí? No es, por si acaso, esto una evaluación de la mezcla. Eso es lo que confunden varios proyectos de construcción. El ensayo UCL no es un ensayo que se hace a la mezcla asfáltica, no se hace a la combinación granulométrica. Ustedes tenían aquí un ensayo de combinación granulométrica. Hacemos acá una combinación granulométrica para obtener la mezcla asfáltica, ¿sí? De los agregados 3/4, 3/8 de arena. No es esa combinación. Estos ensayos UCL tienen granulometrías definidas que vienen por el estudio que se hizo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, varios proyectos confunden que el UCL es una revisión de la mezcla, no es de la mezcla. Estos tienen granulometría definida y lo único que va a revisar acá es la vinculación o cuál es el grado de afinidad entre el agregado y los diferentes ligantes que esté revisando, ¿sí? En este punto lo importante es revisar qué ligante se vincula mejor con el agregado pétreo que tengo cerca de la cantera, ¿ya? Posteriormente tengo también que revisar lo que son la adherencia con lo que son los materiales finos. Entonces a esto tengo lo que son los ensayos Schuss-Brewer, que tampoco ustedes lo van a observar, está en la normativa. Pueden ustedes anotar el nombre y posteriormente hacer una revisión. En este caso hace parte de la norma INVIAS, pueden revisarlo. Las características es también revisar una compatibilidad relativa entre la arena y el asfalto, ¿sí? Ese es el ensayo de Schuss-Brewer. Lo que busca es esto, entre arenas y asfalto, ¿sí? Cuando hablamos de agregados finos, estamos refiriendo netamente a lo que son arenas, ¿ya? Entonces, para esto necesita unos equipos especiales, ¿sí? Para hacer la pérdida de abrasión de la probeta del mortero asfáltico que se realice. Y posteriormente se revisa características de cohesión, integridad y adhesividad. Un ensayo que es bastante recurrente, que también ya lo aplican acá, es el Riedel-Weber, ¿ya? Con concentraciones de mezcla de la arena ligante, ¿sí? ¿Qué es lo que se trabaja? Se trabaja con carbonato de calcio, de carbonato de sodio. Y en este caso, lo que se va aumentando es las concentraciones hasta revisar en qué punto empieza a desprenderse el cemento asfáltico de la arena, ¿ya? Este sí lo aplican bastante en los proyectos de pavimentación, para revisar efectivamente qué puede pasar si es que la arena es la que tiene problemas de adhesividad. Y esto lo vamos a ver posteriormente cuando estemos en mezclas asfálticas, cuál es la consecuencia de que ya sea que el agregado grueso o la arena o el filler no tenga una adhesividad completa, cuáles pueden ser sus efectos en campo, ¿sí? Y posteriormente también tenemos los ensayos UCL, T5, que les mostraba que era una granulometría más fina, ¿sí? Que es de poder vincular con lo que son los agregados finos. Y también puede ser ya sea el UCL o el T5, UCL T10 o T5, en este caso utilizando el llenante asfáltico, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Si quiero llenar con UCL, quiero hacer alguna revisión del llenante asfáltico,
Acá iré aumentando en cierta proporción el ligante, el llenante asfáltico. Y a partir de eso, haré una revisión de cuál es la característica de vinculación del ligante asfáltico y llenante. Todo esto en la parte de adhesividad. ¿Alguna duda está ahí? ¿Están despiertos todavía? Bueno, pasemos entonces a la parte de resistencia a la desintegración química, que es lo que ustedes han revisado con los ensayos de soluciones de sulfato de sodio o sulfato de magnesio. En este caso es una revisión sobre todo de las características químicas o cómo puede tener este material efectos de interparismo, ¿sí? Como ustedes han ido viendo su procedimiento de laboratorio, haciéndose colocando diferentes tenemos lo que es la densidad y la masa específica, ¿sí? Que ustedes ya han realizado ensayos de densidad específica, por ejemplo, para lo que son mezclas de cemento Portland, ¿sí? Recordando un poco, ustedes pueden ir revisando la densidad de los agregados finos, la densidad de los agregados gruesos, que esa es una característica propia del material que no va, ¿sí? Pasemos finalmente al último punto, que son las propiedades relacionadas ya con el procesamiento, ¿sí? De forma general, las propiedades relacionadas con el procesamiento están el tamaño y la granulometría, la forma de las partículas y la limpieza, ¿sí? Cuando estamos hablando del tamaño y granulometría, en este caso estamos observando cómo este se va a combinar para obtener un tipo de revestimiento, ¿ya? Voy a hacer las siguientes consultas para ver si dominan este análisis de las curvas granulométricas, ¿sí? Tenemos acá en el punto la línea negra que van viendo acá, que esta es, por ejemplo, la línea de máxima densidad, ¿sí? Esta línea de máxima densidad es para un tamaño máximo de 3/4 de pulgada. ¿Qué significa esto? Que haciendo esta combinación, esta línea que tienen acá, la combinación de petros no tendría mucha cantidad de vacíos, estaría combinado de tal forma que en esta combinación granulométrica el material adquiere su máxima densidad en la parte de los petros, ¿sí? En la combinación de petros. Pregunta. Revisando las siguientes líneas de combinación, la línea celeste, la magenta, la verde y la amarilla, ¿sí? Para la línea celeste, ¿qué tipo de gradación sería? En este caso les propongo los siguientes nombres. Puede ser una gradación discontinua, una gradación abierta, una gradación densa. Compárenlo, por favor, con la línea de máxima densidad que está en tamaño, que está en color negro. ¿Qué consideran ustedes de esas opciones que se les mencionó? Es una granulometría continua, granulometría densa, granulometría discontinua, o una granulometría abierta. ¿Podría ser discontinua, Inge? Discontinua. ¿Por qué consideras que sería discontinua? Por el porcentaje de pasante. Ya.
No, fíjense un poquito cómo va la combinación de los. Acá tienen las aberturas del tamiz, ¿sí? ¿Cómo van viendo que va las aberturas? Una granulometría discontinua omite algunos tipos de granulometría, algunos tipos de tamiz. En este caso omite algún tipo de tamiz o contiene a todos los que están ahí. Contiene todos, Inge. Ya, entonces sería una granulometría. ¿Qué nombre tendría? Continúa. En este caso, cuando es continua, estamos hablando de granulometrías densas, ¿ya? En este caso, este sería el celeste, sería una gradación densa. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos de granulometría, varios tipos de tamices vinculados en la combinación, ¿sí? Pasemos al siguiente punto. ¿Quién me dio la última respuesta? Juan Pablo Villegas. Gracias, Juan Pablo. Pasemos entonces a la siguiente revisión. La línea rosada o la magenta. ¿Qué tipo de combinación sería? ¿Una gradación discontinua, abierta, continua? Ahora sí sería discontinua porque no estaría siguiendo los dos ámbitos, ¿verdad? Sí, aquí está existe la siguiente circunstancia, una granulometría abierta, también es una granulometría discontinua. Tiene esa doble vinculación. Entonces, ¿quién participó? José Martínez Calera Prudencia. José Martín Escalera Prudencia. ¿Ya? En este caso, ustedes ya lo van a, o sea, digamos, ya cuando se relacionen más con el tema, este correspondería a una granulometría abierta, ¿sí? Pero de cierta forma una granulometría abierta también es una granulometría discontinua, ¿sí? Entonces se admite ambas circunstancias. ¿Por qué abierta? Porque en este caso va a generar un mayor número de vacíos en el material. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá, o la combinación, perdón, la línea rosa y la línea verde, ambas son discontinuas, tienen algún quiebre en algún punto, ¿sí? Solo que las granulometrías abiertas son un tanto más, tienen una combinación un tanto más, ¿cómo explicarles? Sin mucho quiebra de los materiales, ¿sí? Entonces, perdón, voy a empezar acá. Entonces, esto ya les voy a mostrar cuando ya vean los revestimientos asfálticos, a qué nos referimos con una gradación abierta y una gradación discontinua y uniforme, ¿sí? Entonces, este punto amarillo finalmente es el que quedaba. Es una gradación uniforme, ¿por qué? Porque en este caso estamos trabajando simplemente en este rango, de media pulgada a 3/4, ¿sí? Solo tiene este tipo de características. A ver, permítanme mostrarles, no coloqué aquí en diapositivas, pero sí lo tengo en otra diapositiva. Para salir acá y mostrarles gráficamente a qué nos referimos con esto. Un momento.
Ok, entonces me refiero a esto. Voy a colocar toda la revisión. ¿Sí? Cuando se está combinando, por ejemplo, si tiene una granulometría continua o densa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo todos los tamañitos de agregado, ¿sí? De tal forma que varios de los espacios van a ser completos por el agregado pétreo, por lo tanto va a tener una buena trabazón, ¿sí? ¿Qué va a generar en sentido contrario? Va a tener una baja permeabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener muy poco porcentaje de vacíos internamente. ¿Qué pasa cuando tengo una granulometría discontinua? Tengo solo tamaños limitados, ¿sí? O solo tengo tamaños de los granulares gruesos o de los granulares finos. En este caso también se va a tener una buena trabazón, pero como van viendo, o solo contengo los materiales gruesos y voy colocando material muy finito adentro para que sí mantenga esta buena trabazón. Al tener una buena trabazón, inmediatamente tiene una baja permeabilidad, ¿sí? Porque tiene muy poco porcentaje de vacíos. Y a diferencia de la granulometría uniforme, como van observando acá, donde tienen solo un tipo de material o solo un tipo de tamaño, va a tener pocos puntos de contacto, ¿sí? Como van observando, tiene bajos puntos de contacto, y como no tenemos material fino que esté en los intersticios, va a tener una pobre trabazón, ¿sí? Entonces, esto va a depender netamente de la forma del agregado. Si este material es altamente triturado, pues eso mejorará un poco la trabazón. Pero, ¿cuál es la función de esto? Que tenga una alta permeabilidad. Entonces, cuando veamos la parte de revestimientos asfálticos, tenemos no solamente los revestimientos continuos, ¿sí? O densos, que es lo que convencionalmente usamos en los proyectos, sino también pavimentos drenantes, que ustedes han debido observar en internet. Hay varios de los pavimentos drenantes que tienen esa característica, tienen una granulometría, en este caso, de granulometría drenante, que es lo que les mostraba en la diapositiva anterior. Y vinculada relativamente a lo que sería altos puntos o bajos puntos de contacto, que va a permitir la alta permeabilidad. Y como granulometrías discontinuas, se tiene, por ejemplo, en este caso, lo que es el SMA, que lo vamos a ver en la clase de clases asfálticas, que tiene una buena trabazón, pero que en este caso utiliza más material fino, ¿sí? A diferencia de esta continua, que va a tener diferentes puntos de contacto, ¿sí? Entonces, eso para explicarles un poquito de la parte de lo que está relacionado con la tamaño y granulometría, porque es importante revisar la granulometría y sus combinaciones que se tengan. Pasamos finalmente a lo que es la forma de las partículas y la limpieza, ¿sí? En lo que es la forma de las partículas, estamos revisando que en este caso, esto va a afectar netamente al esqueleto mineral, ¿sí? Como les mencionaba, para lo que son revestimientos asfálticos tendría que obtenerse esta forma, ¿sí? Estamos hablando de una forma angular. Los agregados de caras redondeadas se utilizan sobre todo para la mezcla de cemento Portland. Porque en este caso no es recomendable estos puntos, que sea lajosa, que sea alargada, o alargada lajosa, que es otra combinación. Porque el momento que se tenga aplicación de las fuerzas, ¿sí? De compactación o del tránsito, este pétreo puede romper, se divide en dos, y van a tener caras o elementos que esta va a generar una nueva cara de fractura donde el ligante no lo ha revestido, ¿sí? Y donde el ligante no reviste el agregado pétreo, genera problemas de adhesividad, y poco a poco, con lo que es infiltración de agua y demás, puede ir generando problemas en la mezcla asfáltica, ¿sí? Entonces, el punto ideal es que el cemento asfáltico tiene que revestir totalmente a lo que es el pétreo, ¿ya? Para eso, la mejor forma, y por efectos de trabazón, es este de acá, ¿sí? Lo que es el material triturado. En relación a las formas de las partículas, como mencionábamos, es mejor tener esta forma cuboide, ¿sí? Que lo que son las propiedades o las partículas lajosas. Estas nuevamente se pueden romper, y esto puede ser bajo efectos de acción de tráfico.
¿Qué pasa cuando se tiene características de partículas lajosas? Tiene que hacer alguna recomendación a la cantera, perdón, a la trituradora, para que el proceso de trituración o el chancado mejore, ¿sí? Y se obtenga estas características cuboides, porque esto es un proceso, una característica que está relacionada con el aspecto de triturado, ¿ya? Finalmente, aspectos de limpieza. En este caso, lo que ustedes han revisado, el ensayo de equivalente de arena, va a revisar una proporción relativa del material de polvo de las muestras del agregado, ¿sí? Entonces, al realizar este proceso de trituración, se genera también como consecuencia lo que es el polvo, y sobre todo, dependiendo de la mineralogía que tenga el petrio de origen, puede tener características de tipo arcilla, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la revisión de limpieza de lo que es el efecto posterior al trituramiento, ¿ya? De esta forma, habríamos acabado todo lo que es el primer tema de los agregados pétreos. No sé si tienen alguna duda, comentarios. Bueno, entonces, considerar el inicio de la clase para los que no estaban al inicio. Concluimos ya esta primera parte, que son los agregados pétreos, haciendo una revisión de vincular un poco lo que ustedes ya han visto, el procedimiento de laboratorio, ¿sí? Que los procedimientos ya son estandarizados, con normativas de ensayo, pero de alguna forma entender para qué sirve uno y otro ensayo, ¿sí? No es agarrar y decir, se hace esta lista de ensayos, sin entender cuál es el propósito mismo de lo que busca cada uno, ¿sí? Entonces, tras de hacer una vinculación de lo que son los temas que ustedes han visto en el informe de laboratorio que entregaron y cuál es su objetivo de la aplicación ya en la parte de las mezclas asfálticas, la siguiente semana, tras la revisión que ustedes hagan de esos conceptos, ¿sí? Porque lo que hemos hecho es realizar directamente algunos conceptos y ustedes tendrían que, en cierta forma, revisar y vincularlos. Van a encontrar mucho de los conceptos en lo que son los objetivos del ensayo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del ensayo? ¿Cuáles son las características? Mostraba es una síntesis de varios documentos que al final el objetivo es mostrarles los pétreos se dividen en esos dos agregados, en las propiedades de origen y las propiedades de procesamiento, ¿sí? El nombre correcto que se les da son agregados, ¿sí? No estamos trabajando con suelos. Y la clase de dudas de la siguiente semana va a estar vinculado relativamente con algún concepto que ustedes vean que no haya quedado claro, por ejemplo, acá en lo que son sus ensayos o alguna pregunta que tengan de la clase que hemos visto hoy. No va a ser más de 15 minutos. Y posteriormente vamos a pasar al examen, ¿sí? Para el examen vamos a mantenernos todos en línea, por favor, vamos a estar por eso en el Classroom. Se va a pasar el link del examen en el Classroom, pero todos tienen que estar vinculados en el enlace Meet. Esto por si surge algún inconveniente con el examen o el formulario, avísanos en ese momento cuál es el inconveniente que tengan, ¿sí? Se va a tomar este examen. El examen va a contener tanto una combinación de preguntas teóricas como prácticas, ¿sí? Las preguntas prácticas estarán relacionadas con alguna generación de datos que ustedes tengan, que similar a lo que se les ha proporcionado para los informes de laboratorio, del informe número 2 de agregados pétreos, más una combinación de preguntas de conceptos que hemos visto hoy, ¿sí? Preguntas bastante puntuales. Por eso no va a durar más de 15 a 20 minutos a lo mucho. Posteriormente, finalizado el examen, continuamos en la misma Meet para continuar con la siguiente clase, que sería cimientos asfálticos, que ya vamos a revisar si voy a hacer alguna consulta de lo que son aspectos de fechas, para acomodar algunas fechas que tenemos acá, para ver si lo dividimos en una o dos clases, ¿sí? Porque la parte de cimientos asfálticos ustedes es bastante amplio.
y es un tema novedoso, ¿ya? Entonces, posterior a ello, les decía hace rato, voy a subir las notas el día de hoy de esta práctica número 2, ¿sí? Y los grupos que no tengan una buena nota en estos ensayos, ¿sí? Mañana se va a habilitar una sesión de Meet a las 8:15 para que puedan consultar dudas con los auxiliares, ¿ya? Entonces, y no cometan ese mismo error en el examen, ¿sí? Porque puede ser que algún concepto no lo hayan percibido bien en el informe de laboratorio, entonces que tengan que reforzarse o hacer la consulta pertinente. Como les decía, va a haber una parte práctica que va a ser una combinación de datos que tenían similares a los que ustedes tenían en su informe de laboratorio, ¿ya? ¿Alguna duda más? Les pediría entonces, por favor, mañana estén atentos los grupos de laboratorio que tengan consultas para la clase de dudas del informe de laboratorio que han entregado. ¿Dudas, preguntas? Inge, una consulta, por favor. Sí, Richard. ¿Va a entrar algún ejercicio para el examen? Sí, la parte práctica va a estar compuesta de algún ejercicio muy relacionado con lo que ustedes hayan hecho en sus informes de laboratorio, ¿sí? Porque en sus informes de laboratorio ustedes tienen los de los ensayos y tras son ecuaciones no muy complicadas en varios de los casos, ¿sí? Entonces tendrán que aplicar la ecuación base para revisar, digamos, o criterios de la parte práctica. Esto puede estar vinculado, nuevamente les digo, a algún concepto que hayamos revisado hoy, ¿sí? Entonces puede ser una pregunta práctica vinculada con uno u otro ensayo. Entonces, a partir de eso, ustedes tendrán que ahora entrar en la vinculación del concepto con la cualidad del material, ¿sí? Aquí voy, por ejemplo, si les doy 2 valores o 3 valores de equivalente de arena, ¿cuál es el mejor resultado o qué material tiene peores características? ¿Sí? Entonces, o si se les da ensayo o, digamos, resultados de abrasión, de equivalente de arena, tal, de 3 tipos de bancos de materiales. Pregunto, ¿cuál es el mejor banco de material? Entonces, para responder eso, no es que ustedes tengan que aplicar una ecuación, ¿sí? Aquí lo que interesa es que realmente ustedes, tras entender cuál presenta una mejor característica o peor característica de un agregado petro, por ejemplo, respondan y digan, el banco número 3 es el que se recomienda para la ejecución del revestimiento asfáltico. Porque al final lo que ustedes van a tener en campo, ¿sí? Van a tener diferentes tipos de bancos, de canteras que se están revisando para la ejecución del proyecto, y tras ensayos de las propiedades de origen y de procesamiento, ustedes revisarán y dirán, este se acopla o tiene mejores características para la ejecución del revestimiento asfáltico. ¿Con base a qué? Con base a que sepas cuál es el objetivo del ensayo, ¿sí? Entonces, hoy hemos visto los objetivos del ensayo, a qué atienden y cuáles tendrían las mejores características, más una revisión de lo que tú hagas de los objetivos de acá de los ensayos de laboratorio, tendrás una respuesta ante esa para combinar tus conceptos, ¿verdad? Y tiene que ser también rápido, porque hasta que estés leyendo un concepto y otro se va pasando el tiempo y tienes varias preguntas que responder. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, dadas las condiciones del tipo de preguntas y el tipo de examen, tomen la consideración de no solamente al estar leyendo, aprenderlo de memoria. No es la intención. Ustedes no les voy a preguntar un ensayo, digamos, que digan el procedimiento de cómo se hace un equivalente de arena. ¿Por qué no es la intención que ustedes digan cuál es el porque eso ya está en la normativa? Y en cualquier proceso de laboratorio, siempre tienen que estar con el manual del ensayo al lado, ¿sí?
¿sí? Por más que sean el ingeniero o el laboratorista más experimentado, siempre tienen que tener, al momento de realizar, ¿sí? Porque son aspectos que están regulados, que tienen procesos estándar. Entonces, ahí haciendo el paso a paso como un recetario, ¿sí? Lo importante es entender cuál es el resultado que me da, interpretar el resultado que me da. Entonces, no tiene sentido que yo les pregunte cuál es el procedimiento o explique cómo se hace el método de cuarteo. No, para eso es preferible que ustedes sepan para qué sirve un cuarteo de muestras, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando se trae las mezclas o los petros de campo, pues si no hago un cuarteo previo, no estoy teniendo una muestra representativa, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el cuarteo, para una muestra representativa. El procedimiento, ya sea el cuarteo mecánico o el cuarteo manual, lo revisaré en la norma, y la norma tiene que estar impresa en el laboratorio, ¿sí? Entonces, no es necesario que ustedes sepan el procedimiento, pero sepan el objetivo del ensayo e interpretar el resultado. Entonces, por eso es que ustedes tenían al final de esto, de todos sus ensayos, resumen de resultados para la caracterización de agregados de mezclas asfálticas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían ahí? Ustedes, según la norma nacional, ustedes pueden revisar cuál es el valor mínimo que tiene que alcanzar estas características, ¿sí? Entonces, bueno, acá, no sé, pregunto, no sé si han visto ustedes con los auxiliares la parte de los requerimientos mínimos. A ver, paso acá. Un ratito les voy a mostrar este material. Ya. Entonces, ¿qué pasa para saber, digamos, las características mínimas que tiene el material? ¿Sí? Tendré que revisar lo que es el manual de especificaciones técnicas de construcción. En este caso, del manual de especificaciones técnicas, iré al tema o al punto de pavimentación, que es el rubro 2, lo están viendo en pantalla, ¿sí? Del tema número 2, que son varios puntos que se va observando, tenemos en este caso, por ejemplo, vamos viendo, lo que es la carpeta de concreto asfáltico mezclado en caliente, que eso es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver todo este tiempo es tecnología en caliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes acá, ya en este punto de lo que es la tecnología en caliente del material, ustedes tienen acá los diferentes materiales. Tienen materiales bituminosos, tienen los agregados, ¿sí? Agregados gruesos, agregados finos, el filler, que hoy hemos visto un poco los conceptos, y ustedes acá, bueno, aditivos de adherencia, que si es que tenemos algún percance, y en este caso, por ejemplo, de los agregados, ¿sí? ¿Cuándo sé que un material de Los Ángeles o un ensayo de Los Ángeles es adecuado o no para el revestimiento asfáltico? ¿Qué les menciona acá? El porcentaje de desgastados gruesos no será mayor que 40%. Aquí tiene las revoluciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen un material de Los Ángeles del 30%? ¿Es bueno para el revestimiento? Sí, sería bueno. Siguiente punto. Sí, no. Esa parte de interpretación, ustedes ya tienen que vincularlo y era parte de su laboratorio, ¿sí? Por eso aquí dice resumen de resultados para la caracterización. Incluso en ese resumen, les voy a mostrar la tablita, no es que se les está preguntando cosas que no estaban en su informe de laboratorio. Acá.
¿Qué decía en su requerimiento acá? Resultados obtenidos características materiales pétreos. El peso específico. ¿Qué decía aquí? Requerimiento. Y este requerimiento, por eso aquí tienen varias normas de ensayo, ¿sí? Había que consultar como primera norma la ABC. El peso específico va a tener un requerimiento. Hay un valor mínimo que tenga para este valor. Lo están viendo acá, no tiene. ¿Por qué? Porque el peso específico es una propiedad de origen, no puede tener, es variable, ¿sí? ¿Qué pasa con la variación de Los Ángeles? Ustedes tenían eso sí tiene un requerimiento mínimo. ¿Cuál es el resultado que ustedes han sacado en el laboratorio? ¿Y cuál es su verificación? Para Los Ángeles, ¿cumple o no cumple este valor? ¿Sí? Entonces, este valor según la ABC, ahí les menciona, no será mayor que 40% a 500 revoluciones. ¿Sí? Ahí viene la parte de si han hecho una buena revisión o no. Caras fracturadas. ¿Cumple o no cumple? ¿Cuánto te pide para caras fracturadas? Y ustedes van a ir encontrando esos detalles acá en la norma del ABC. ¿Sí? Tienen acá para sulfato de sodio. Acá dice pérdida, no podrá tener una pérdida de peso mayor que 12%. Tienen entonces sanidad, ¿cuánto era el valor mínimo? ¿Cumple o no cumple? ¿Sí? Agregados finos, equivalente a arena, ¿cuánto es el valor mínimo? ¿Cumple o no cumple? Entonces, si vamos viendo esto, se les está pidiendo, por ejemplo, para el resumen de lo que ustedes tenían de su ensayo, de su laboratorio, es entender, por ejemplo, si los agregados o los resultados que se les ha dado de los agregados simulados de laboratorio, es un material bueno o no, ¿sí? Y eso va a ser según el requerimiento. Estos requerimientos ustedes tenían que buscarlo en el manual de especificaciones técnicas, ¿sí? Y si no lo han buscado, les sugiero que lo revisen. Voy a subir entonces al Classroom el material de la Petrobras y este manual de especificación general de construcción, ¿sí? Ya han visto en qué punto les corresponde hacer esta revisión. Y bajo esta lectura e interpretación de cuáles son las características, en este caso, de los agregados, tenga que estar en el punto de los requerimientos que tenían en su proyecto, ¿sí? Y puede ser que tal vez varios de ustedes han equivocado o han tenido un mal punto, un mal límite de requerimiento, por lo tanto no tenían una buena calificación en su resultado laboratorio. Por eso les mencionaba que la clase de mañana es importante para que ustedes vean esos detallitos, ¿sí? Como les decía, o sea, el examen va a ir en esa cuestión. Ese es el resultado, 3 bancos, ¿cuál es el mejor agregado? ¿Sí? Puntual. Si ustedes han hecho un buen laboratorio, van a tener una buena respuesta. ¿Listo? ¿Alguna duda más? Bueno, si no habría más dudas, nos vemos la siguiente clase y mañana tienen la clase de dudas con los auxiliares sobre estos aspectos que les iba mostrando. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego, Inge.